Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de Salud Natural. ¿Te has llegado a preguntar alguna vez qué sucedería en nuestro organismo si nuestro hígado dejara de funcionar? Pues acá te lo contamos, ¿te interesa? No dejas de ver este video hasta el final, así que quédate con nosotros. El hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta una sustancia denominada bilis, que ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. El hígado procesa y descompone y equilibra esta sangre, además crea los nutrientes y metaboliza los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos. Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. La insuficiencia hepática aguda es la pérdida de función del hígado que ocurre de forma rápida, en días o semanas, generalmente en personas sin enfermedades hepáticas preexistentes. La insuficiencia hepática aguda es menos frecuente que la insuficiencia hepática crónica, que se manifiesta de forma más lenta. La insuficiencia hepática aguda, que también se conoce como insuficiencia hepática fulminante, presenta los siguientes signos y síntomas: pigmentación amarilla de la piel y los globos oculares conocidos como ictericia, sensación de malestar general, desorientación o confusión, somnolencia, dolor en la parte superior derecha del abdomen, hinchazón abdominal, náuseas y vómito. No olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Causas. Las causas de la insuficiencia hepática aguda pueden ser múltiples y varían según el área geográfica. La causa más frecuente a nivel mundial son las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis A, B, D y E. Es poco frecuente que la hepatitis C produzca insuficiencia hepática aguda. Algunos medicamentos con receta, como los antibióticos, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides y los anticonvulsivos, pueden provocar insuficiencia hepática aguda. Algunos virus que pueden provocar insuficiencia hepática aguda son el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus varicela zoster, el parvovirus B19 y el herpes simple. Otra causa de insuficiencia del hígado son infecciones no virales como la tuberculosis, la leptospirosis, la brucelosis o la malaria. Por un consumo en exceso de paracetamol, esta es la causa más frecuente de la insuficiencia hepática aguda en los Estados Unidos. Algunos medicamentos y suplementos de hierbas como la cava, la efedra, la escutelaria y el poleo se han vinculado con la insuficiencia hepática aguda. Hay muchas sustancias que tienen un efecto tóxico sobre el hígado. El alcohol es una de ellas y el consumo abundante de alcohol es capaz de producir una hepatitis alcohólica aguda, sobre todo en personas con consumo frecuente de esta sustancia. La intoxicación por setas venenosas también es una causa potencialmente grave, aunque rara, de insuficiencia hepática. Otros tóxicos como el fósforo inorgánico o el tetracloruro de carbono tampoco son muy comunes. En general, muchos casos de insuficiencia hepática aguda no tienen causa aparente. ¿Qué pasa si el hígado deja de funcionar? Antes de continuar, me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos, y recuerda darle like a este video. Cuando el hígado deja de funcionar correctamente, se presenta un exceso de líquido en el cerebro conocido como edema cerebral. La presencia de demasiada cantidad de líquido puede provocar un aumento de presión en el cerebro. Cuando el hígado deja de funcionar bien, permite la llegada al cerebro de sustancias tóxicas como el amoníaco. Estas sustancias acumuladas en la sangre normalmente deberían haber sido eliminadas por el hígado. Cuando esto sucede, la persona puede sufrir desorientación, cambios del comportamiento, confusión, somnolencia y en casos extremos coma y convulsiones. Cuando el hígado no funciona bien, es incapaz de producir factores de coagulación. Esto, junto a la disminución del número de plaquetas y un cuadro grave que se llama coagulación intravascular diseminada, hace que el paciente pueda tener sangrados de mucosas como encías y nariz, además de facilidad para la aparición de hematomas. En los casos graves puede haber sangrado digestivo espontáneo. Las personas con un hígado que no funciona correctamente son más propensas a presentar infecciones tanto por bacterias como por hongos, particularmente en la sangre y las vías urinarias y respiratorias. Las más frecuentes son la neumonía, la infección de orina o la infección del líquido ascítico. Otra complicación frecuente son las alteraciones de los niveles de glucosa, sodio, fósforo, potasio y magnesio. La insuficiencia renal suele ocurrir después de la insuficiencia hepática, especialmente si se ha tenido una sobredosis de paracetamol, que
daña tanto el hígado como los riñones. Son posibles otras manifestaciones en casi cualquier otro órgano o sistema. Así es posible la aparición de arritmias o lesiones del músculo cardíaco, complicaciones pulmonares con insuficiencia respiratoria o incluso encharcamiento pulmonar, el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática, simulando una sepsis incluso sin que haya una infección. Es otra complicación grave de la insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda grave afortunadamente no es un proceso muy frecuente y se estima que hay entre 1 y 6 casos por cada millón de habitantes al año. Es más habitual que esta disfunción del hígado no llegue a cumplir criterios de gravedad, lo que tiene un mejor pronóstico. La causa que ha originado la insuficiencia hepática marca a menudo la evolución y el pronóstico del paciente afectado por este problema de salud. Recomendaciones: sin hígado no se puede vivir. Se trata de un órgano muy noble que produce proteínas, almacena azúcar y vitaminas, destruye venenos, elimina toxinas y transforma las grasas, así que cuídelo. Recuerde, todo lo que usted se unta, se come o se toma hace estación obligada en el hígado antes de llegar a otra parte, así que antes de incurrir en excesos, piense en él. La insuficiencia hepática aguda puede presentarse rápidamente en una persona saludable y puede poner en riesgo la vida. Si usted o alguien que conoce manifiesta de repente una coloración amarilla de los ojos o la piel, dolor ligero en la parte superior del abdomen o cambios inusuales del estado mental, la personalidad o el comportamiento, busque atención médica de inmediato. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.